En la era digital, la inteligencia artificial se ha convertido en una fuerza que transforma cómo se crea, comparte y percibe la información en Internet. Hoy, la capacidad de los modelos de IA para generar textos, imágenes y sonidos indistinguibles de lo real plantea una pregunta inquietante: ¿estamos perdiendo el control sobre la verdad online? En este episodio exploraremos si la IA está destruyendo la verdad en la red. Analizaremos cómo los modelos generan información falsa con total confianza, el auge de la posverdad digital y el impacto de la desinformación en redes sociales. Veremos ejemplos de noticias falsas creadas por IA, los retos para distinguir lo auténtico de lo generado y la responsabilidad de plataformas y gobiernos. También descubriremos tecnologías para detectar contenido falso, el valor de la educación mediática y estrategias para proteger la veracidad en línea. Prepárate para adentrarte en la compleja batalla por la verdad digital. Pero antes de todo, ¿por qué los modelos de IA pueden crear información falsa con tanta seguridad? En la actualidad, los modelos de inteligencia artificial tienen la capacidad de generar información con un nivel de fluidez y confianza que, en muchos casos, supera incluso la destreza humana para argumentar o explicar conceptos complejos. Lo que antes parecía exclusivo de expertos, hoy se logra con un simple mensaje de texto a un chatbot. Sin embargo, esta aparente autoridad puede ocultar un riesgo significativo: la generación de contenido falso presentado como verdadero. A diferencia de los errores humanos, los sistemas de IA pueden producir explicaciones detalladas y convincentes sobre hechos inexistentes, citas inventadas o análisis sesgados, todo con un tono seguro que dificulta la duda inmediata. Esta habilidad para alucinar, como se denomina en el campo de la IA, hace que el usuario se enfrente a respuestas incorrectas que parecen completamente verídicas. Hoy en día, los principales modelos generan textos y respuestas que a menudo incluyen información errónea, ya sea por sesgos en los datos de entrenamiento o por la incapacidad de distinguir entre fuentes confiables y dudosas. Esta tendencia se agrava cuando el modelo intenta rellenar vacíos de información, mostrando seguridad aunque no tenga evidencia real. Por ejemplo, en sectores como salud, educación o industria, una respuesta falsa puede tener consecuencias reales, desde la toma de decisiones equivocadas hasta la propagación de bulos. Lo más preocupante es que la confianza con la que la IA transmite estos contenidos dificulta el cuestionamiento crítico, especialmente en contextos donde la verificación rápida no es posible. El fenómeno no solo afecta a los adultos, los jóvenes también se ven expuestos a respuestas convincentes y erróneas, lo que complica su formación como ciudadanos informados. A medida que avanzamos hacia una era digital de posverdad, la dificultad para diferenciar lo real de lo generado por IA se convierte en una de las principales amenazas para la veracidad en Internet. Esta problemática nos lleva a preguntarnos: ¿cómo está cambiando nuestra percepción de la verdad en el entorno digital? En el próximo segmento, exploraremos el impacto de la era de la posverdad digital y sus implicaciones en la sociedad. Vivimos en una era donde la verdad parece más frágil que nunca. La inteligencia artificial ha acelerado la transformación digital de la información, pero también ha multiplicado la presencia de datos engañosos y versiones contradictorias de los hechos. Hoy, la llamada era de la posverdad digital describe un entorno en el que las emociones y creencias personales influyen más que los hechos comprobados. Las plataformas y redes sociales, alimentadas por algoritmos, priorizan aquello que genera reacción, no necesariamente lo que es cierto. Así, la visibilidad de un contenido ya no depende tanto de su veracidad, sino de su capacidad para captar atención o provocar polémica. La inteligencia artificial puede crear textos, imágenes y hasta videos indistinguibles de los reales. Esto facilita que la desinformación se propague a una escala antes inimaginable. La velocidad con la que surgen nuevas noticias falsas, generadas automáticamente, hace que millones de usuarios se enfrenten a una avalancha de información difícil de filtrar. Muchas veces, la fuente parece legítima y el contenido es convincente, lo que aumenta la confusión y la polarización. A corto y mediano plazo, este fenómeno podría erosionar la confianza en los medios, las instituciones e incluso en el conocimiento científico. Sin embargo,
también abre la puerta a nuevas tecnologías de verificación y a una conciencia social sobre la importancia de pensar críticamente. En este panorama, surge una pregunta esencial: ¿cómo afecta esta era de posverdad digital la forma en que nos informamos y participamos en la sociedad? Para entenderlo, es necesario explorar el impacto de la desinformación en las redes sociales, tema que abordaremos a continuación. Hoy, las redes sociales se han convertido en el principal escenario donde la desinformación amplificada por inteligencia artificial encuentra terreno fértil. No solo circulan más rumores y noticias falsas, sino que ahora se propagan con una velocidad y realismo inéditos. La capacidad de la IA para generar imágenes, textos y audios que parecen auténticos está transformando la experiencia cotidiana de millones de usuarios. La viralidad natural de las redes sociales hace que una noticia falsa, creada o potenciada por IA, pueda alcanzar a millones de personas en cuestión de minutos. En contextos críticos, como emergencias, elecciones o situaciones de alta tensión social, la desinformación se multiplica, afectando la percepción pública y, en algunos casos, la toma de decisiones colectivas. Por ejemplo, contenidos manipulados que muestran a figuras públicas en situaciones que nunca ocurrieron, o audios sintéticos que imitan voces con una precisión desconcertante, han generado confusión e incluso pánico en la sociedad. El impacto no se limita a adultos, los jóvenes también viven en un entorno donde lo falso y lo real se entremezclan. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los jóvenes europeos cree haber estado expuesto a desinformación en redes, y muchos reconocen la dificultad de distinguir lo verdadero de lo manipulado. Este entorno fomenta la desconfianza y la evasión informativa, debilitando los consensos y el debate público. Aunque la tecnología avanza y aparecen herramientas para detectar bulos, la adaptación de la sociedad va un paso detrás. A medida que la desinformación gana sofisticación, surge un reto clave: ¿cómo podemos saber si lo que vemos y escuchamos en redes sociales es real? En el próximo segmento, exploraremos casos concretos donde la inteligencia artificial ha sido utilizada para crear noticias falsas de alto impacto. A medida que avanzamos en la era digital, los casos de noticias falsas generadas por inteligencia artificial se han multiplicado y sofisticado notablemente. Hoy, no solo hablamos de textos manipulados, sino de vídeos hiperrealistas y audios sintéticos que pueden engañar incluso a ojos expertos. Por ejemplo, ya circulan presentadores de noticieros generados por IA capaces de transmitir información completamente inventada con una apariencia y entonación auténticas, logrando viralizar noticias falsas en cuestión de minutos. Un caso paradigmático fue la difusión de vídeos en redes donde se anunciaban conflictos internacionales inexistentes, de forma tan convincente que muchos usuarios tomaron esas noticias como reales antes de que se desmintieran. En el ámbito político, los deepfakes se han convertido en herramientas para manipular la opinión pública, imitando rostros y voces de figuras conocidas en contextos fraudulentos. Durante procesos electorales recientes, se han detectado vídeos donde líderes mundiales aparecen diciendo frases falsas o actuando de manera incoherente, alterando la percepción ciudadana y generando confusión masiva. Estos materiales, accesibles y fáciles de producir gracias a plataformas intuitivas, han elevado el riesgo de desinformación a niveles nunca vistos. En salud y educación, la generación de noticias falsas por IA ha propagado mitos y remedios sin fundamento, afectando decisiones críticas de millones de personas. La rapidez y realismo con que se distribuyen estos contenidos ha puesto en jaque a los sistemas tradicionales de verificación, obligando a expertos y plataformas a desarrollar nuevas estrategias para frenar la expansión de la falsedad. Al observar estos ejemplos, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos distinguir lo verdadero de lo generado? El desafío de identificar la autenticidad digital nunca ha sido tan urgente como ahora. Hoy, la línea que separa la realidad de lo simulado se ha vuelto borrosa. Los modelos de IA actuales pueden crear textos, imágenes y videos tan convincentes que, en muchos casos, incluso expertos tienen dificultades para detectar si son auténticos o generados. En el ámbito de la salud, por ejemplo,
Ya circulan falsos estudios médicos escritos por IA, y en educación, se difunden tesis y artículos fabricados que aparentan rigurosidad. En la industria, los informes financieros y comunicados de prensa generados automáticamente pueden influir en decisiones importantes si no se verifica su origen. Esta dificultad no solo se debe al perfeccionamiento técnico de los modelos, sino también a la saturación de información en línea. A medida que la IA incorpora datos de la web en tiempo real, absorbe tanto fuentes confiables como aquellas diseñadas deliberadamente para engañar. Las redes sociales amplifican este fenómeno, y los contenidos falsos se viralizan antes de que existan mecanismos sólidos para detectarlos. En la actualidad, distinguir lo real de lo generado requiere habilidades y herramientas que no están al alcance de todos. Los métodos tradicionales de verificación se ven superados por la velocidad y escala de la desinformación automatizada. Aunque se están desarrollando tecnologías para identificar contenido falso, el reto es que los sistemas de IA evolucionan rápidamente y los intentos de engaño se sofistican al mismo ritmo. El impacto de esta confusión va más allá de un simple error, erosiona la confianza en la información digital y obliga a replantear cómo valoramos la credibilidad. Si lo artificial se vuelve indistinguible de lo auténtico, ¿en qué podemos confiar? Esta pregunta nos lleva directamente al próximo desafío: ¿quién debe asumir la responsabilidad de proteger la veracidad en este nuevo entorno? Ante la propagación masiva de desinformación generada y amplificada por inteligencia artificial, la responsabilidad recae no solo en los usuarios, sino de manera crucial en las grandes plataformas digitales y los gobiernos. Hoy, las redes sociales y buscadores actúan como puertas de entrada a la información, decidiendo, a través de algoritmos, qué contenidos se hacen virales y cuáles permanecen ocultos. Esta capacidad de amplificación conlleva una enorme responsabilidad ética. Las plataformas no solo deben moderar el contenido, sino también invertir en herramientas avanzadas de detección de noticias falsas, como sistemas de análisis forense digital y marcas de agua invisibles que revelan manipulaciones en imágenes y videos. En la actualidad, existen iniciativas conjuntas entre el sector público y privado que buscan frenar la ola de desinformación mediante el desarrollo de tecnologías para identificar y etiquetar contenidos generados por IA. Sin embargo, la implementación de estas soluciones aún enfrenta obstáculos, desde la dificultad técnica para distinguir lo auténtico de lo manipulado, hasta debates sobre privacidad, libertad de expresión y sesgos en los propios algoritmos. La regulación, por su parte, avanza con cautela, intentando equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales. Algunos gobiernos promueven normativas para exigir mayor transparencia en el origen de los contenidos y sanciones para quienes difundan información falsa de forma intencionada. A corto y mediano plazo, el reto será coordinar esfuerzos globales para establecer estándares claros y mecanismos de cooperación internacional. Solo así se podrá responder de manera efectiva a un fenómeno que trasciende fronteras. Pero, ¿pueden la tecnología y la regulación seguir el ritmo de una IA que evoluciona constantemente? En el siguiente segmento, exploraremos cómo surgen tecnologías cada vez más sofisticadas para detectar la desinformación y su potencial para restaurar la confianza digital. Ahora que hemos explorado la complejidad de la desinformación y el reto de diferenciar lo real de lo generado, surge una pregunta inevitable: ¿qué tecnologías existen para detectar el contenido falso en la era de la inteligencia artificial? Hoy en día, las herramientas de detección se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, existen sistemas automáticos basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos modelos analizan enormes volúmenes de texto, imágenes y vídeos para identificar patrones típicos de desinformación. Se entrenan con grandes bases de datos de ejemplos verdaderos y falsos, aprendiendo a distinguir señales sutiles que pueden pasar desapercibidas para los humanos. Un ejemplo claro es la detección de deepfakes, donde algoritmos examinan detalles minúsculos en los píxeles o la sincronización de labios y voz para identificar si un video ha sido manipulado. Por otro lado, están las plataformas de verificación con intervención humana. Aquí, equipos de expertos revisan y evalúan la información, apoyados por herramientas tecnológicas como búsquedas inversas de imágenes, rastreo de fuentes y análisis forense digital.
Esta combinación de inteligencia humana y artificial es clave para reducir errores y sesgos. Además, proyectos internacionales como Dissimilar buscan avanzar integrando análisis forense, marcas de agua digitales y procesamiento de señales de última generación. El objetivo a corto plazo es dotar a creadores y usuarios con herramientas intuitivas capaces de alertar sobre posibles manipulaciones casi en tiempo real. Sin embargo, ninguna tecnología es infalible. Los sistemas pueden fallar ante nuevas técnicas de engaño, y los sesgos en los datos de entrenamiento siguen siendo un riesgo. Por ello, el futuro probablemente combine soluciones técnicas con una dimensión humana y social más fuerte. Pero la pregunta clave es, ¿pueden estas tecnologías, por sí solas, detener la ola de desinformación? O, tal vez, la verdadera defensa está en la educación y el pensamiento crítico. Ese será nuestro próximo tema. Para enfrentar el avance de la desinformación generada por inteligencia artificial, la educación mediática se ha convertido en una herramienta fundamental. Hoy, distinguir entre lo real y lo artificial no es solo cuestión de tener acceso a la información, sino de desarrollar habilidades críticas para analizarla y entender su origen. En este nuevo escenario digital, donde los contenidos falsos pueden ser más convincentes que nunca, la alfabetización mediática ya no es exclusiva de periodistas o expertos. Ahora, cualquier persona conectada necesita aprender a identificar señales de manipulación, contrastar fuentes y cuestionar lo que ve o escucha, incluso cuando el contenido parece legítimo y profesional. Las escuelas, universidades y organizaciones están empezando a integrar programas de educación mediática adaptados a los desafíos de la era de la IA. Estos programas enseñan a reconocer patrones de desinformación, comprender cómo funcionan los algoritmos y desarrollar una actitud reflexiva frente al consumo digital. Además, fomentan la colaboración entre docentes, familias y estudiantes para crear una cultura de verificación y pensamiento crítico desde edades tempranas. A corto y mediano plazo, la educación mediática podría convertirse en una defensa esencial para las sociedades democráticas, ayudando a limitar el impacto de las noticias falsas, los deepfakes y los perfiles automatizados. Sin embargo, los retos continúan evolucionando. La IA también puede aprender a imitar mejor los estilos humanos y a camuflar sus huellas. Por eso, el futuro de la verdad digital dependerá tanto de la tecnología como de nuestra capacidad colectiva para educarnos y adaptarnos. ¿Qué estrategias podemos implementar, más allá de la educación, para proteger la veracidad en línea? Eso lo veremos en el siguiente segmento. Proteger la veracidad en línea en la era de la inteligencia artificial exige una combinación de tecnología, hábitos conscientes y colaboración activa. Hoy, muchas plataformas digitales implementan sistemas automáticos para detectar y bloquear información falsa, utilizando algoritmos que analizan patrones sospechosos, imágenes manipuladas y fuentes poco fiables. Sin embargo, estas herramientas no son infalibles, la IA puede cometer errores y, a veces, los sistemas se ven superados por la creatividad de quienes buscan desinformar. Por eso, una estrategia efectiva empieza por la verificación activa. Antes de compartir o reaccionar ante una noticia o imagen, es esencial buscar fuentes confiables, consultar verificadores de hechos y contrastar información en diferentes medios. En el entorno empresarial y gubernamental, las auditorías regulares y el monitoreo constante de contenidos ayudan a identificar posibles manipulaciones o ataques de desinformación a tiempo. La educación es otro pilar fundamental. Programas de alfabetización mediática y campañas de concienciación ayudan a que más personas reconozcan señales de manipulación digital, como titulares sensacionalistas, errores en detalles o cambios sutiles en imágenes y videos. Estas habilidades, combinadas con el uso de contraseñas robustas, autenticación multifactor y buenas prácticas de ciberseguridad, dificultan aún más la propagación de contenido falso. Mirando al futuro, la colaboración entre plataformas, gobiernos y expertos será clave para el desarrollo de tecnologías de detección más avanzadas y transparentes. Además, la comunidad digital puede jugar un papel activo denunciando contenidos dudosos y promoviendo conversaciones responsables. La batalla por la veracidad digital está lejos de terminar.
pero entender y aplicar estas estrategias nos prepara para el desafío que explora el próximo segmento. La verdad digital atraviesa un momento decisivo. La inteligencia artificial ha traído avances impresionantes, pero también ha difuminado los límites entre lo auténtico y lo manipulado. Hoy, cualquier persona puede crear imágenes, videos y textos que parecen reales, pero que en realidad son fabricados. Esta capacidad, aunque poderosa, trae consigo el riesgo de que la desinformación se propague más rápido y con mayor impacto que nunca. Sin embargo, la batalla por la verdad no está perdida. Frente a los retos, surgen soluciones, plataformas y gobiernos implementan tecnologías de detección más sofisticadas y comunidades globales colaboran para compartir datos y alertar sobre tendencias peligrosas. La educación mediática se vuelve fundamental, aprender a analizar, comparar fuentes y detectar señales de manipulación es ahora una habilidad esencial para cualquier ciudadano digital. El futuro nos plantea escenarios desafiantes. Es probable que la IA evolucione para detectar falsificaciones en tiempo real, pero también que los creadores de desinformación perfeccionen sus técnicas. La clave estará en una vigilancia constante, una cultura de pensamiento crítico y la responsabilidad compartida entre usuarios, empresas y autoridades. No basta con confiar en los algoritmos, la última línea de defensa sigue siendo la conciencia y el criterio humano. La batalla por la verdad digital es continua y colectiva. Cada clic, cada vez que dudamos antes de compartir, contribuimos a proteger la integridad de la información en Internet. El desafío es grande, pero también lo es nuestra capacidad de respuesta. Si te interesa explorar cómo la inteligencia artificial seguirá transformando nuestro mundo, suscríbete y comparte esta serie con quienes valoran la verdad.